Lo que acaban de ver es una serie de experimentos por parte de nuestro compañero, amigo Miguel Herrero, experto en linterna mágica, en alucinaciones, en apariciones del pasado, en una fachada de una iglesia de Alicante, y tiene un porqué. Cuando aparece es como una revelación. Puede variar el comportamiento, puede variar las religiones, puede variar la histeria o no de un lugar, y se ha experimentado mucho con esto. Está la sospecha de que en diferentes momentos de la historia las apariciones creadas han surgido por una prototecnología. En su día lo comentamos aquí, pero lo que no habíamos hecho era investigación de campo. Y utilizamos una serie de sucesos que se llamaron las apariciones extrañas de Knox, que además tienen ciertos tintes de actualidad con personajes muy importantes en Estados Unidos, y ustedes se van a quedar, creo yo, francamente impresionados, porque vamos a ver algo muy parecido con los sistemas antiguos, pero hoy, de lo que pudieron haber visto algunas personas asombradas ante la irrupción de lo imposible. Compruébenlo. Las apariciones de la Virgen María, especialmente a partir del siglo XIX, generaron la edificación de grandes santuarios como el de Fátima en Portugal o Lourdes en Francia, donde hasta hoy acuden millones de peregrinos católicos en busca de paz espiritual y milagros. Menos conocida es la aparición de la Virgen en Knock, en Irlanda. Aquella fue una noche de verano muy atípica. Era el 21 de agosto de 1879, en el norte de Irlanda, en Knock, en un pueblecito muy pequeño, agrícola, de pocas casas, cuando de repente una vecina de 23 años se da cuenta de que sobre la iglesia está ocurriendo algo raro. Al principio piensa que es un incendio, es una luz que está sobre el tejado de la iglesia que le llama la atención, pero al darse cuenta de que no había llamas, no le hace mayor caso. El 21 de agosto de 1879, en una noche que describen como muy oscura y lluviosa, 15 testigos atestiguaron que vieron a la Virgen María, a San José, a San Juan el Evangelista, a una cruz, a un cordero y un altar que estaba rodeado de ángeles. Todo esto sobre el frontón de la iglesia de Knock, un lugar aislado en el condado de Mayo, en una Irlanda que estaba castigada por las hambrunas, por la crisis social y política de la época. Cuando vieron esas apariciones, muchas de las personas que estaban ahí empezaron a rezar el rosario y fueron avisando al resto de los vecinos de esa zona. Esa aparición, que estuvo alrededor de 2 horas, la describen como una aparición brillante, pero blanca y gris, con algún tono amarillento, con figuras estáticas que permanecieron levitando, pero sin ningún tipo de movimiento, durante todo ese tiempo. Además, permanecieron en silencio. Eran figuras que no se mojaban y que además empezaban a crear en algunos momentos diferentes efectos lumínicos, que llegaron a ser vistos incluso por un testigo, el testigo número 15, en una distancia de aproximadamente más de 1 milla, más de 1 kilómetro de distancia. Hubieron 3 testigos que dieron un paso al frente y pasaron de ese muro. El primero de ellos fue una persona que quiso ir hacia la Virgen y hacia las figuras y tocarle, por ejemplo, los pies. De manera temerosa se fue acercando poco a poco a esa figura y llegó a tocarla. Cuando la tocó se dio cuenta que estaba tocando la pared y no entendía nada porque estaba seca. Esa figura no se había mojado en ningún momento, al igual que la pared, con lo cual lo atribuyó a que esto era milagroso. Después de aquellas extrañas y místicas visiones, las llamadas apariciones de Knock se convirtieron en el asunto más comentado en todo el pueblo y en otras comunidades cercanas.
El padre Cavanagh, que era el párroco de esta iglesia pequeña de Knock, enseguida vio en aquello un prodigio místico y empezó a hacer campaña sobre este fenómeno. El impacto en aquellos 15 testigos fue tan grande y en el padre Cavanagh tan fuerte que inmediatamente se creó una corriente de curiosos, de peregrinos, de periodistas que acudieron al lugar para recabar más información. El padre Cavanagh era una persona que también tenía una serie de pugnas eclesiásticas con otras demarcaciones y que en algún momento pudo tener la tentación de querer elevar la importancia o el protagonismo de su parroquia en el contexto regional de Irlanda. Se le acusaba precisamente a la Iglesia de tener muchísimas tierras y de tener muchísimo poder y de no estar contribuyendo a la situación del país, que no hay que olvidar que estaba sufriendo grandes y grandes hambrunas, ¿no? en aquellos años, ¿no? A nivel sociológico es muy importante entender que la Iglesia necesita generar lugares de peregrinaje o lugares de devoción, ¿no? Son extremadamente importantes, ¿no? Aquí en España podríamos hablar de distintos enclaves, ¿no? Pero a nivel europeo pues tenemos Lourdes, tenemos Fátima en Portugal. Y aquel año del 79, aquel verano, las cosechas habían sido malas y la gente pensaba que volvía a la hambruna. Había tensión social y da la sensación de que en un momento dado se utiliza este fenómeno sobre esa pequeña parroquia en un pueblo insignificante del norte de Irlanda para desviar la atención de toda esa tensión social y canalizarla hacia algo inocuo. Era uno de los lugares más castigados por las hambrunas, por conflictos también religiosos, sociales, políticos, económicos. Además de ser un lugar aislado, que además a la hora de consultar incluso la documentación gráfica recuerda, incluso como por ejemplo a las Urdes en España. En medio de esta crisis social y económica, empezaron a surgir las primeras sospechas sobre aquellas supuestas apariciones religiosas y los intereses del clero regional, especialmente del padre Cavanagh. Lo que sucede es que al registrar y al recoger estos testimonios, algunos no estaban del todo de acuerdo y empezaron a haber rumores y sospechas de que quizá había sido una aparición premeditada y que había algo más detrás, pero sin saber todavía cuál era la causa o el motivo. Cuando se empezó a aparecer esta noticia en varios diarios también de Irlanda y en periódicos también de la época, pocos meses después, ya en 1880, la mayor parte de estos diarios lo que publicaban eran noticias que realmente era una especie de propaganda también del milagro a partir de la versión oficial que había hecho el padre Cavanagh, que era el intermediario con los medios. Realmente estaba haciendo una propaganda del milagro también para convertirlo en un lugar de peregrinación. Se supo que era una persona al inicio impopular, de que era probable que él hubiese sido el hacedor del milagro, porque esas personas tan castigadas por las hambrunas y la crisis del momento era lo único que necesitaban, un auténtico milagro. La otra cosa que a mí me hace verlo con ojos especiales es que la Virgen, junto con aquel San José y aquel San Juan evangelista que está en los cielos, no comunica ningún mensaje, no hay mensaje. Según Miguel Herrero, más tarde se supo de algo que era más simple que un recelo. Aparentemente las apariciones de Knock podían haber sido un fraude urdido gracias al empleo de una o más linternas mágicas,
es decir, los aparatos precursores de los proyectores cinematográficos. En Dublín, de todos los fabricantes que había de linterna mágica, de instrumentos ópticos, de placas de linterna mágica, uno de los más importantes fue la casa Mason. Según contó el nieto de Thomas Mason, esa misma semana, la semana de la aparición, de ese agosto de 1879, un párroco de Knock se presentó en la casa Mason a contratar una linterna mágica. Mason no sabe qué hizo el párroco con esa linterna mágica, pero eso es lo que contó. Se podían haber utilizado espejos, se podían haber utilizado linternas mágicas ocultas en el muro e incluso reflejándolas desde otro edificio, como puede ser, por ejemplo, la escuela, podría ser también desde otra ventana de la iglesia, también reflejado desde otro lugar hacia la pared, entre otras posibilidades. Realmente no hay una sola posibilidad, sino múltiples posibilidades que encajan con esta proyección de linterna mágica. Cuando pusimos a prueba todas estas posibilidades, todo encaja perfectamente con la descripción de los testigos según la versión realmente aceptada y oficial. Desde el siglo XIX han habido varios investigadores, muy pocos, que han ido defendiendo con diferentes hipótesis lo que es esta teoría o hipótesis de la linterna mágica. Hay uno de ellos, por ejemplo, ya en los 80, apoyado sobre todo incluso por Arthur G. Clarke. O sea, estamos hablando de uno de los genios, de los maestros de la ciencia ficción, autor de 2001, Una odisea en el espacio, que en un programa de televisión lo que hizo fue apoyar a la recreación de este milagro de Knock. Curiosamente, más de 100 años después, en 1988, el astrofísico francoamericano Jacques Vallée incluía en su libro Dimensiones, dedicado a los objetos voladores no identificados, el caso de la Virgen de Knock de 1879. Jacques Vallée en el libro hace un repaso del caso muy somero, pero sí que puede llegar a insinuar, como ha pasado en otros casos, que lo que estas personas pudieron ver fue una simple luz que entraría dentro de la categoría de ufología, o de lo que puede llamarse un evento ufológico, pero que quizá por la influencia del poder eclesiástico, en este caso del padre Cavanagh, pues esta gente fue condicionada a interpretar lo que vieron de una manera religiosa. Sin embargo, a fecha de hoy, y ha pasado mucho tiempo ya desde aquel verano de 1879, el lugar se ha convertido en un centro de peregrinación católico en un país, Irlanda, que todavía tiene mucho de protestante. Es como un buque insignia del catolicismo frente al protestantismo dominante. Y es un lugar que incluso ha atraído a dos papas que han hecho visitas al lugar. Juan Pablo II y más recientemente el Papa Francisco. Aunque las apariciones de Knock, ocurridas hace casi 150 años, sigan siendo muy polémicas e incluso contestadas, miles y miles de peregrinos católicos procedentes de todo el mundo siguen acudiendo a aquella pequeña localidad.